la Iglesia de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo más a vosotros. Ocupen su lugar un momentito, hermanos. Ahorita nos vamos a volver a poner de pie. Pero es grato, hermanos, poder estar nuevamente delante de ustedes. Ya tenía un ratito, hermanos, que no los miraba así como congregados a todos, hermanos. Desde la última visita creo que me tocó venir en un cierre de trimestres y no más recuerdo, hermanos. Y es grato, hermanos, y qué dicha, hermanos, poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios, hermanos, pues es lo que a nosotros nos interesa más, hermanos. ¿O no es así? Hermanos, vamos a meditar acerca de la palabra de nuestro Dios. Vamos a tratar un tema reflexivo, hermanos. Los invito, hermanos, a que abramos la palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio de Juan. Este Evangelio, hermanos, es uno de los evangelios más hermosos porque declara y narra, hermanos, muchas vivencias de nuestro Señor Jesucristo. Y este, hermanos, no es la excepción. Capítulo 8, hermanos, del Evangelio de Juan. Los voy a invitar, hermanos, a que cuando se ubiquen en este capítulo, se pongan de pie, hermanos, y me apoyen con esta lectura. Capítulo 8, hermanos, de Juan. Del versículo 1, hermanos, al versículo número 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Demos de lectura, hermanos, a una sola voz. Dice la palabra de nuestro Dios así, hermanos, de la siguiente manera. Y Jesús se fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Amén, hermanos. Ocupen su lugar, hermanos. Esta parte, hermanos, que quiero compartir con ustedes, esta parte tan importante de la palabra de nuestro Dios. Y es un tema, hermanos, para que nosotros meditemos, para que nosotros reflexionemos, hermanos. Recuerden, hermanos, que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, cada acción, cada paso, hermanos, cada actividad que hacía nuestro Señor Jesucristo era de suma importancia, hermanos. Ninguna cosa, hermanos, el Señor Jesucristo la hizo solo porque se le ocurrió o porque la quiso hacer. ¿Por qué no, hermanos? Todo lo que el Señor Jesucristo hacía y decía tenía un porqué. Tenía un sentir, hermanos. Tenía una razón de ser. Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, debemos entender estas partes de las Escrituras, hermanos. Pues dice la palabra de nuestro Dios allá en Romanos capítulo 15, versículo 4, hermanos, es un texto muy conocido. Que todo, hermanos, todo lo que fue escrito en la antigüedad, ¿para qué fue escrito, hermanos? Para nuestra enseñanza. Pero lo que más, hermanos, llama mi atención es algo que quiero compartir con ustedes.
Aquel suceso, hermanos, tan maravilloso que hizo nuestro Señor Jesús, iba a repercutir, hermanos, en aquella generación y en las generaciones venideras y en nuestro tiempo. Y lo que hoy vamos a meditar, hermanos, y lo que hoy vamos a hablar es acerca de lo que escribió nuestro Señor Jesús en vida. Y empezamos con esto, hermanos, porque la narrativa es algo muy importante, hermanos. Nosotros, para poder entender las Escrituras, tenemos que transportarnos, hermanos, al momento, al hecho, hermanos. Y tenemos que ver todos los acontecimientos que estaban sucediendo en aquel entonces para poder, hermanos, entender la palabra de nuestro Dios. La narrativa es muy importante, hermanos. Dice que la narrativa, según lo que nosotros leímos, que el Señor Jesús estaba, hermanos, ¿en dónde? En el Monte de las Olivas. Y dice que por la mañana, hermanos, se levantó y que se fue al templo. ¿A qué fue al templo, hermanos? ¿A qué fue? Dice la Escritura, hermanos, que el Señor Jesucristo estaba sentado y les estaba enseñando. ¿A quiénes, hermanos? Al pueblo. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor, hermanos. Y mientras, dice aquí la palabra de nuestro Dios, que mientras el Señor Jesucristo enseñaba a aquel pueblo, hermanos, vamos a pensar, hermanos, que de pronto, dice la palabra de nuestro Dios, se acerca una multitud, hermanos, una multitud de personas que traían, hermanos, jalando a una mujer. ¿Y cómo la habían encontrado, hermanos? Adulterando, dice la palabra de nuestro Dios. Tal vez, hermanos, yo entiendo que aquella mujer venía asustada, venía preocupada, hermanos, venía angustiada. Tal vez, hermanos, aquella mujer venía hasta llorando, porque conocía la ley, hermanos. Y la mujer sabía que si había sido encontrada, hermanos, en este hecho, ¿qué iban a hacer los judíos con aquella mujer, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios que iban a apedrearla hasta qué, hermanos, hasta matarla. Y que aquella mujer, hermanos, ante los ojos de aquel pueblo, de aquella multitud que la traía, ante los ojos de aquellas personas, hermanos, de aquellos escribas, de aquellos fariseos, ya no tenía perdón, ya no tenía salvación, hermanos, aquella mujer. Pero dice, hermanos, que tomando la ocasión para hacer caer el pecado a nuestro Señor Jesucristo, dice que tomaron a aquella mujer como rehén, hermanos, y la llevaron frente al Señor Jesucristo para tentarle, para ver, hermanos, qué decía el Señor Jesucristo, para ver qué iba a otorgar, hermanos, o qué iba a hacer el Señor, o qué les iba a contestar el Señor Jesucristo. Tal vez, hermanos, en aquella ocasión los fariseos y los escribas se imaginaron y tal vez dijeron, hermanos, el Señor es demasiado compasivo, que en el momento que le dijamos, tú pues, ¿qué dices? Seguramente en ese momento el Señor va a decir, pues no hay que apedrearla. Entonces en ese momento lo aprendemos porque está en contra de ¿quién, hermanos? De la ley de Moisés. Esa era su trampa, hermanos. Ese era su plan de aquella multitud. Esa era su trama, hermanos, de aquellos escribas, de aquellos fariseos, de aquella multitud, para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en pecado. Pero lo que ellos, hermanos, jamás esperaban era la respuesta de nuestro Señor Jesucristo.
Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre ha sido muy sabio. Pues es el Hijo de Dios, hermanos, en la mañana lo mirábamos. Y no iba a caer, hermanos, ante la trampa de los hombres comunes que venían hacia él, hermanos. Entonces, hermanos, algo muy importante es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, hermanos, que mientras le exponían aquel caso de aquella mujer, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Dice que agachó, hermanos, bajó su mirada hacia tierra. Y mientras aquellos hombres, hermanos, le exponían el caso de aquella mujer, dice que el Señor Jesucristo, hermanos, con su dedo comenzó a escribir. ¿En dónde, hermanos? En la tierra. ¿Qué escribió el Señor Jesucristo en aquella ocasión, hermanos? ¿Cuál era ese escrito tan importante, hermanos, que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Cuando él, hermanos, escribió, aparentemente agarró su dedo y comenzó a dibujar en la tierra, hermanos. Pero aquella acción, hermanos, que hizo nuestro Señor Jesucristo iba a significar algo grande para los escribas y para los fariseos. Para el pueblo, hermanos, que venía enfurecido. Y dice que ese pueblo, hermanos, aparte de que estaba enfurecido, llevaba piedras en sus manos. Iba a significar algo grande también, hermanos, para aquella mujer que reconoció su pecado, hermanos, y pensaba que ya no había perdón para ella, para lo que había hecho, hermanos. Pero, ¿qué fue lo que escribió nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aquel día? ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? ¿Cuál era el interés del Señor Jesús, hermanos, cuando aquella multitud se acercaba a él? ¿Qué es lo que quería enseñar nuestro Señor Jesucristo en aquella ocasión? Pues se trata, hermanos, de algo muy importante y muy interesante para nuestras vidas, para nuestro aprendizaje, para nuestra edificación, hermanos. Dice el versículo 7, hermanos, no pierdan esta cita, estamos en Juan capítulo 8, hermanos. Versículo 7, dice así la palabra de nuestro Dios. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, escribía algo muy importante para la enseñanza de todas las generaciones. Decía, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en este concepto de enseñanza que Él traía, hermanos, para aquel pueblo, hermanos, que estaba acostumbrado a resolver, hermanos, o a solucionar sus problemas contra los demás con piedras, con la muerte. Aquel pueblo, hermanos, que decía ojo por ojo y diente por diente, hermanos. El Señor Jesucristo les enseñaba algo muy interesante, hermanos, algo muy importante con aquella acción. El Señor Jesucristo, hermanos, le decía con aquella acción, hermanos: están tan llenos de pecados como para que ustedes sientan derecho de juzgar a otros. Esa acción, hermanos, que hizo el Señor Jesucristo en aquel momento, hermanos, repercutió en las conciencias de aquel pueblo. Esa acción, hermanos, que les dice: están tan llenos de pecados como para que ustedes piensen
o crean que tienen derecho de juzgar al prójimo, a los demás. Muchas veces, hermanos, a veces nos queremos dar en ocasiones esas atribuciones, hermanos, de tirar piedras sobre los demás, de juzgar a mi prójimo, hermanos, de criticar, de señalar, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos, que nosotros vemos, ¿verdad?, la paja de quién, hermanos, de nuestros hermanos o de nuestros prójimos, pero no vemos, hermanos, la viga que hay en nuestros ojos. Y somos muy fáciles, hermanos, para señalar, así como aquel pueblo, hermanos, aquel pueblo que pensaba y que traía a esa mujer, pensando que aquel pueblo, hermanos, estaba libre de pecado, pensando, hermanos, aquel pueblo que tenía la atribución de juzgar a aquella mujer, hermanos. Muchas veces caemos en ese papel, hermanos, y muchas veces nos ponemos en ese dilema. Cuando juzgamos a los demás, cuando señalamos a los demás, hermanos, cuando lastimamos a los demás. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, traía una nueva enseñanza. ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo escribía en tierra, hermanos? Dice el versículo 9: oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué era, hermanos, eso tan importante que escribió nuestro Señor Jesucristo? Dice la Escritura, hermanos, que cuando aquellas palabras, hermanos, que dijo el Señor Jesucristo, comenzaron a resonar, hermanos, y a hacer ese efecto en las conciencias de aquellos hombres, se dieron cuenta, hermanos, aquellos hombres que al igual que la mujer, hermanos, también tenían errores, también estaban mal, también tenían pecado, hermanos, porque el Señor Jesús fue claro, hermanos. El Señor Jesús dijo, hermanos, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? El que esté, ¿qué, hermanos? El que esté libre de pecado, arroje, ¿qué? La primera piedra contra él. El Señor Jesús nunca dijo, hermanos, que no arrojaran las piedras. ¿O sí lo dijo? El Señor Jesús, hermanos, en su nueva enseñanza, los hizo recapacitar, los hizo reflexionar, los hizo, hermanos, ponerse en la postura en la que se encontraba la mujer. Y les hizo ver, hermanos, aquel pueblo que también deberían de ser dignos de ser apedreados. El Señor Jesús nunca les dijo que no aventaran las piedras. El Señor Jesús le dijo que el que esté libre de pecado, que arrojara, hermanos, la piedra, el primero contra aquella mujer, hermanos. Y ellos se dieron cuenta, hermanos, que también tenían pecados por el cual también deberían haber sido apedreados, hermanos. El Señor Jesús escribía algo muy importante, hermanos, como lo que yo tengo aquí. Dice así, hermanos: en lugar de estar señalando a los demás, debemos ocuparnos en lo nuestro para corregirlo. ¿Sí escucharon, hermanos? En lugar de estar señalando a los demás, debemos ocuparnos en lo nuestro para corregirlo. Yo les hago una pregunta, hermanos. No me la contesten. Reflexionen, analicen. La pregunta es: ¿alguna vez, hermanos, han hablado mal de alguien? Recuerden, hermanos, que estamos en lo que el Señor Jesús escribió en piedra. Les pregunto, hermanos, ¿han hablado mal de alguien alguna vez, hermanos?
ya encerraditos allá en casa, hermanos, ya donde nadie nos escucha más que nuestras paredes. Ya ahí, hermanos, en el silencio, hemos hablado mal de alguien. Yo pienso que sí, hermanos. En alguna vez de nuestras vidas nos hemos dado esa atribución de hablar mal de alguien, hermanos. Y hermanos, nosotros los seres humanos somos muy fáciles para hablar de los demás. Pero ¿qué no nos gusta, hermanos? ¿Qué es lo que no nos gusta? Que hablen. ¿De quién, hermanos? De nosotros. Invertimos muchas veces, hermanos, invertimos mucho tiempo en estar hablando de otros. Que si todo ese tiempo, hermanos, que invertimos en estar hablando de otros, lo invirtiéramos en nosotros mismos, hermanos, yo creo, hermanos, que ya fuéramos perfectos. Fuéramos perfectos, hermanos. Pero recuerden, hermanos, que estamos analizando lo que el Señor escribía en tierra. Y vemos esa enseñanza, hermanos. Y posiblemente, hermanos, a veces estamos también en ese dilema, hermanos. Versículo 10, hermanos, de Juan, capítulo 8. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. No sé, hermanos, pero tal vez, hermanos, lo que el Señor Jesús escribió aquel día en tierra fue una pregunta como la siguiente, hermanos. La pregunta es la siguiente: ¿te gustaría que te arrojaran piedras si te encontraran cometiendo algún pecado? Repito la pregunta, hermanos. ¿Te gustaría que te arrojaran piedras si te encontraran cometiendo algún pecado? Sería triste, hermanos, y sería lamentable que nosotros, hermanos, fuéramos buenos para juzgar a los demás y no viéramos nuestras propias faltas, hermanos. Porque arrojar piedras, hermanos, no es la manera de ayudar a alguien para corregirlo si está en pecado, hermanos. Pues dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, Proverbios capítulo 16, versículo 6. ¿Qué dice, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios que con misericordia, ¿y qué, hermanos? Vamos a leerlo. Proverbios 16, 6. Vamos a ver, hermanos, cuál es la manera de corregir a alguien cuando se encuentra en pecado, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, Proverbios capítulo 16, versículo 6, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios: con misericordia y verdad, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Se corrige el pecado. Y dice, y con el temor de Jehová se apartan del mal. ¿Quiénes, hermanos? No con arrojar piedras, hermanos. Y menos entre nosotros como pueblo de Dios. Porque nosotros no estamos para eso, hermanos. ¿Nosotros para qué estamos, hermanos? ¿Para qué estamos el pueblo de Dios, hermanos? Para querernos, hermanos. Nosotros tenemos que tener las manos llenas de ¿qué? Llenas de amor, hermanos. Así como el que ustedes tienen, hermanos. Así como cuando hoy llegué, hermanos, y ustedes me recibían con mucho amor. Así, hermanos, es lo que distingue a la iglesia de Dios.
Esa es la característica principal, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo quería darle a entender a aquella gente, hermanos, aquel pueblo, hermanos, que para todo, hermanos, solucionar sus problemas, estaba acostumbrado a agarrar piedras, hermanos, a arrojarlas y matar al prójimo. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Regresamos a Juan, hermanos, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 11, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa le dijo el Señor Jesús, hermanos, a aquella mujer? Dice: ni yo te condeno, vete. Pero le da, hermanos, algo importante. Le da, hermanos, algo que ella tenía que hacer. Le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor Jesús, hermanos, escribía algo muy importante, hermanos. El Señor Jesús escribía: tenemos derecho a una segunda oportunidad si nuestro arrepentimiento es genuino, si nuestro arrepentimiento es de corazón, si nuestro arrepentimiento es puro. El Señor, hermanos, nos da otra oportunidad. Eso es lo que estaba enseñando el Señor Jesús, hermanos, en aquel momento. Pues dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. En Mateo capítulo 5, hermanos, versículo 43 y 44. Dice así, hermanos. Fíjense cuál era la enseñanza que traía ese pueblo, hermanos. Y cuál era la enseñanza que el Señor Jesús venía enseñando, venía cambiándole, hermanos, esa mentalidad a aquel pueblo. Dice así el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a quién, hermanos, a tu enemigo. Versículo 44, mas yo os digo, ¿quién, hermanos? El Señor Jesús, fíjense lo que le estaba diciendo. Amad a quién? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense la enseñanza que el Señor Jesús venía dando, hermanos. La mentalidad que tenía aquel pueblo, hermanos. Fíjense, hermanos, ¿perdonó a la mujer? Sí, hermanos, sí la perdonó, pero algo muy importante le dijo, hermanos: vete y no peques más. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos a aplicar o a tener misericordia a los demás, se cumple, hermanos, en nosotros aquella oración que el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos. ¿Cómo decía esa oración, hermanos? Dice: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, hermanos. Pero, hermanos, si nosotros no somos capaces de perdonar a los demás y entre nosotros mismos nos tiramos piedras, hermanos, ¿cómo podemos esperar que el Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros? Si nosotros, hermanos, tenemos las manos cargadas de piedras, hermanos. Y a veces es muy lamentable, hermanos, que en otras congregaciones, hermanos, se da que a veces dentro del mismo ministerio, hermanos, se suben al púlpito y con una autoridad, hermanos, empiezan a arrojar piedras, hermanos, a la audiencia y a los hermanos. Y eso es algo muy triste, hermanos. Y es algo muy lamentable.
Porque nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios. Y estamos, hermanos, nosotros para querernos, hermanos, para que nosotros convivamos. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos, en un día de sábado? Muchas veces, hermanos, por cuestiones de tiempo no se nos da, o no nos podemos frecuentar entre semana, hermanos, pero llega el sábado. ¿Y qué hacemos el día del sábado, hermanos? Cantamos himnos muy preciosos, hermanos. Escuchamos la palabra de nuestro Dios. Interactuamos como fraternidades. Nos sentamos allá afuera, hermanos, y deleitamos de todo tipo de guiso, hermanos, que nuestras hermanas con amor preparan para ofrecernos, hermanos. Eso es lo que hacemos en el día sábado, hermanos. Eso es lo que damos nosotros en el día sábado, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, escribía algo muy importante cuando decía el Señor Jesús: ni yo te condeno. El Señor Jesús, hermanos, dijo que el que estuviera libre de pecado arroje la piedra el primero. Y yo les pregunto, hermanos, ¿quién era el único de todos los que estaban presentes que estaba libre de pecado, hermanos? ¿Quién era, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Yo les pregunto, hermanos, ¿Él podía arrojar la piedra en contra de la mujer, hermanos? Sí. Era el único que estaba facultado, hermanos. Era el único que estaba libre de pecado, pues dice la palabra de nuestro Dios que en Él no hubo pecado, hermanos. ¿O no es así? Eso dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pero, ¿qué hizo el único, hermanos, que estaba libre de pecado? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué enseñanza le estaba dando a aquel pueblo, hermanos? Le dijo: ni yo qué, hermanos, ni yo te condeno. ¿Qué escribió el Señor Jesús en tierra en aquella ocasión, hermanos? El Señor Jesús escribía algo muy importante, hermanos, en aquella ocasión. El Señor Jesús escribía, hermanos, que si hay entre la congregación siquiera solo uno que esté libre de todo pecado, no es capaz, hermanos, de arrojar ni siquiera una piedrita pequeñita sobre alguien, hermanos, porque es tan justo que no se atrevería a lastimar a su semejante. Eso es lo que escribía, hermanos. Esa fue la acción de nuestro Señor Jesucristo en aquel momento, hermanos. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? ¿Sí vamos entendiendo qué es lo que escribía nuestro Señor Jesús en tierra? Es algo muy precioso, hermanos, poder escudriñar la palabra de nuestro Dios, hermanos, y poder ver lo que el Señor Jesús escribe, hermanos, y hace para nosotros, hermanos. Versículo 5, hermanos. Vamos a regresar al versículo 5 del capítulo 8 de Juan. Dice así, hermanos: y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? ¿Ya se fijaron del texto, hermanos? ¿Ya analizamos el texto? ¿Ya vieron el texto, hermanos? ¿En qué se justificaban los escribas y los fariseos, hermanos, para poder apedrear a aquella mujer? ¿En qué se estaban fundamentando, hermanos? La ley, hermanos, de Moisés. Pasado a nuestros tiempos, en la Biblia, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pero algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que tener en mente, que la palabra de nuestro Dios, hermanos, es para el crecimiento espiritual de la iglesia de Dios, hermanos. Pero hay muchos, hermanos, lamentablemente, que para poder justificarse agarran textos de la Biblia, hermanos. Y muchas veces con esos textos, hermanos,
callan al otro hermano o callan a aquella persona, hermanos. Y aquellos textos, hermanos, que fueron utilizados para crecimiento espiritual, muchas veces, hermanos, se ocupan para destrucción y para atacar al prójimo. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo la nueva enseñanza de nuestro Señor Jesús? Aquella enseñanza que le daba a aquel pueblo, hermanos, y que ahora nos las imparte a nosotros, hermanos, para que nosotros también practiquemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, qué precioso es todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Por eso les decía, hermanos, al principio, que este Evangelio de Juan, hermanos, habla cosas muy interesantes. Tiene muchas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros, hermanos, apliquemos en nuestras vidas cotidianas, hermanos. Continuemos, hermanos. Vamos allá, hermanos, a lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31, hermanos. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Voy a invitarlos, hermanos, a que me acompañen con esta lectura para descansar un poquito de la posición en que estamos. Jeremías capítulo 31, versículo 33, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos, hermanos, dice así: mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ocupen su lugar, hermanos. ¿Qué escribía Dios, hermanos? ¿Y qué sigue escribiendo hasta el día de hoy en nuestros corazones? Pues según, hermanos, lo que nosotros acabamos de leer allá en Jeremías, dice que nuestro Dios, hermanos, sigue escribiendo su ley, sigue escribiendo, hermanos, su palabra, sigue escribiendo, hermanos, sus enseñanzas, sigue escribiendo, hermanos, ese amor único, hermanos, ese amor grande, hermanos. Y, hermanos, esa tierra donde escribía, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, somos nosotros, hermanos, pues dice la palabra de nuestro Dios que polvo somos, hermanos, y al polvo tornaremos, hermanos. Somos ese polvo, hermanos. Y en esa tierra, hermanos, el Señor Jesucristo escribe continuamente, hermanos. Pues dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, escribe con su dedo. Así como cuando Dios, hermanos, escribía con su dedo. ¿Se acuerdan que escribió con su dedo nuestro Dios? Su ley, ¿verdad, hermanos? Así con el dedo del Señor Jesucristo, hermanos, sigue escribiendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y el Señor, hermanos, escribe cosas buenas en nosotros, hermanos. El Señor escribe grandes enseñanzas para que nosotros, hermanos, alcancemos bendición. Para que nosotros, hermanos, en nosotros abunde, hermanos, ese amor tan grande, hermanos, que nos ha demostrado que tiene Dios y que tiene nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, hermanos, versículo
13. Es un texto que nosotros sabemos de memoria, porque sábado con sábado, hermanos, lo recitamos. ¿Qué dice, hermanos, el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 13? ¿Qué dice? No matarás, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, enseñaba siempre los mandamientos. El Señor Jesús, hermanos, enseñaba las enseñanzas que le transmitía a su Padre, hermanos. Y enseñaba esa ley que dice el Salmo 19, dice, la ley de Jehová, ¿qué, hermanos? Es perfecta, que vuelve el alma, hermanos. Que corrige, hermanos. Que enseña el pecado. Que cuando nosotros vemos ese pecado, hermano, porque dice la palabra de nuestro Dios que la ley es como un espejo, ¿verdad? ¿Para qué sirve un espejo, hermanos? Para contemplarnos nuestro rostro, hermanos. Que si hubiera algo en nosotros que está mal, ¿qué hacemos, hermanos? Si vemos por acá un cabellito parado, hermanos, ¿qué hacemos? Recurrimos al gel y nos componemos el cabello, hermanos. Y así es la ley, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. La ley de Jehová es perfecta, hermanos, que vuelve el alma, que corrige, hermanos, que cambia ese pecado, lo torna, hermanos, en amor. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos, ya para ir finalizando. Hoy en día, hermanos, cuando yo llegué a esta congregación hoy por la mañana, hermanos, quiero decirles, hermanos, que es un gusto poder estar con ustedes, hermanos. Yo me siento bendecido cuando pues contemplo a la iglesia de Dios, hermanos, en cualquier parte de la región, hermanos, donde yo voy, hermanos, o donde me invitan. Y es hermoso, hermanos, ver cómo el Espíritu de nuestro Dios en todos los lugares mueve, hermanos, mueve a la iglesia de Dios. Y es hermoso, hermanos, ver cómo ustedes se congregan y perseveran, hermanos, unánime. Hoy en día, hermanos, me encontré en una iglesia muy hermosa, hermanos. Una iglesia muy amigable. Los hermanos muy amigables, hermanos. Los hermanos muy sonrientes. Déjenme decirle, hermanos, que han hecho un buen trabajo. Pues se han sostenido, hermanos. Se han unificado, hermanos. ¿Qué más les puedo decir, hermanos? Lo único que les puedo recomendar, hermanos, conforme a la palabra de nuestro Dios, es que se esfuercen. Que sigan así, hermanos. Que sigan en este camino. Que se quieran, hermanos. Porque somos la iglesia de Dios. Y ya para finalizar, hermanos, me gustaría compartir con ustedes un versículo muy hermoso. Que se encuentra ya en la primera carta, hermanos, del apóstol Pedro, capítulo 3. Los voy a invitar, hermanos, a que me acompañen con esta lectura. Y con esto, hermanos, finalizamos. Capítulo 3, hermanos, de la carta del apóstol Pedro, en su primera carta. En el versículo 8, hermanos, y versículo 9. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 8 y 9. Nos ponemos de pie, hermanos, cuando estemos en esa cita. Vamos a darle lectura, hermanos. Todos juntos, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Y lo que vamos a leer a continuación, hermanos, quiero que lo mediten, quiero que lo analicen y quiero que se los lleven, hermanos, y lo pongamos por obra en el transcurso de nuestra vida diaria, hermanos, por todo el tiempo de vida que nos regale nuestro Padre Celestial. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición y herencia. Esto, hermanos, esta nueva enseñanza es lo que el Señor Jesús escribía aquel día en día de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes, hermanos. Paz a vosotros.